Señores, buenas tardes. Hoy vamos a hablar mucho de política. Está con nosotros Pablito Maccherola, que es secretario de Gobierno de la Municipalidad de Yerba Buena. Está Maxi Córdoba, ex secretario de Gobierno, concejal de Tafí Viejo. Está Gustavo Herrera, que es del Movimiento Evita y un militante, no vamos a decir viejo, un militante activo del peronismo. Bueno, bienvenidos. Vamos a arrancar con usted, doctor Maxi. Vamos a hacer un balance de lo que dejó este 2021. En la política, digamos, las elecciones, ¿cómo lo vieron? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y feliz de verte nuevamente, Germán, en esta lides periodística. Por supuesto, estamos haciendo un balance de un año que transcurrió y realmente fue un año atípico. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero creo que una de las más fundamentales y la más importante fue, hablando en términos políticos, una elección intermedia, una elección de medio término dentro de una pandemia, es decir, un hecho absolutamente inédito. Prácticamente tuvimos que tomar recaudos desde todas las áreas. Nosotros como gobierno, inclusive desde la ciudad de Tafí Viejo. ¿Por qué? Porque era un evento electoral en el cual había mucha apatía. No nos olvidemos que nosotros dentro del peronismo tuvimos que disputar primero unas internas que me parece que ya está todo dicho, o por lo menos ya se dijo mucho de lo que ocurrió, y luego nos presentamos ya con nuestros candidatos, dirimidas las internas dentro de nuestro espacio, y felizmente pudimos obtener un triunfo no solo en mi distrito, en el distrito de Tafí Viejo, sino también en nuestra provincia, con particularidades, con peculiaridades muy sostenidas que no se han dado solamente acá. La pandemia es un hecho global, un hecho planetario que ha azotado al mundo y prácticamente le ha resultado a un elevado porcentaje de oficialismos del mundo poder sostener las mismas victorias que venían sosteniendo desde las elecciones anteriores. Y esto no tiene otra explicación, o por lo menos una de las explicaciones que yo, en mi visión personal, es la gente hastiada, cansada, con medidas, digamos, que si bien protegían nuestra salud y se priorizó la vida en nuestro país, no deja de ser una situación de zozobra para todas las edades, para los niños y también para las personas adultas y toda la franja intermedia. Así que, bueno, desde ese punto de vista creo que la experiencia ha sido una experiencia inédita, atípica, y por supuesto, transcurrido el evento comicial, volvemos nuevamente a poner manos a la obra. ¿Por qué? Porque estamos todavía en una situación de pandemia. Si bien hay muchísimas personas vacunadas, nosotros en Tafí Viejo tenemos un nodo de vacunación que ya al día de hoy estaremos más o menos en las 110.000 dosis aplicadas. Vale decir que desde este punto de vista también exhortamos a la población, y habida cuenta de estas nuevas cepas que están incursionando también en nuestras provincias, exhortamos desde acá a la vacunación. La vacunación salva vida, es gratuita y la necesitamos no solamente para nosotros, sino también para proteger a nuestros seres queridos y a la sociedad. Pablo. Gracias. Si bien coincido, año típico, año que inclusive hasta abril, mayo del 2021 no hubo clase. Me toca en el caso particular que tengo hijos chicos, que la verdad que ha sido bastante difícil. Pienso que ha habido un cansancio de buena parte de la sociedad a nivel país, hablo a nivel nacional, del manejo de la pandemia. Prematura, el confinamiento de la gente, lo que ha implicado, diríamos, una situación económica muy compleja, muchos locales cerrados, mucha penuria económica, ¿no? Y creo que ese ha sido el gran factor que ha influido a la hora del voto, ¿no? Pertenezco a la Unión Cívica Radical, estamos dentro de Juntos por el Cambio. No obstante eso, creo que buena parte de la ciudadanía que votó a Juntos por el Cambio también lo hizo en contra de un modelo de gobierno que no lo convenció a la hora de manejar la pandemia. También veo que ha habido en este 2021 una vigorización de la Unión Cívica Radical a través de nuevos dirigentes que han aparecido,
principalmente los que todos conocemos, Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, Martín Tetá en Capital Federal, Luis Otero, colegas suyos, Germán y Vanessa en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Carolina Lozada en la provincia de Santa Fe, y lo cual ha hecho también más competitivo a Juntos por el Cambio a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, con triunfos impensados en algunas provincias como ser La Pampa, el mismo Santa Fe, lo cual le ha permitido justamente en una elección histórica, porque es la primera elección de medio término donde el oficialismo no triunfa, de la vuelta de la democracia. Lo pone a Juntos por el Cambio, pienso yo, con una muy buena perspectiva de cara a las elecciones presidenciales del 2023, pero sabemos que en la Argentina un año y medio antes de un comicio es una eternidad, así que no hay que comer el postre antes de la cena. Pero sí creo que las perspectivas desde el punto de vista electoral, que es lo que me preguntaban, son muy buenas para nuestro espacio político. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien. Bueno, el movimiento de Evita está fuerte, ¿no?, en estos últimos tiempos. Así es, y hemos tenido también en nuestra última reunión la presencia del compañero Mansur, ¿no es cierto? Y a su vez ha sido un espaldarazo para Tucumán en general. Y a mí, de repente el análisis acá que hacía el compañero un poco me pone triste decir que estamos pasando una pandemia por lo cual la gente se enoja y entonces me votan a mí porque están enojados, digamos. Lo que nosotros tendríamos que decir es que habría que, en una situación inédita como es una pandemia en el mundo, me parece que las cuestiones políticas quedan totalmente subalternizadas, ¿no es cierto?, frente al hecho de que hay que dar una respuesta y hay que salvar vidas, digamos. No creo de que uno pueda decir de que justamente porque hay un hecho nuevo, ¿no es cierto?, que nadie sabe verdaderamente cómo responder, yo puedo sacar algún tipo de ventaja, digamos. Creo que las ventajas tienen que ser justamente sobre la resolución concreta de los problemas de la gente. Y en ese sentido, nosotros como peronistas tenemos mucha confianza en nuestra historia. ¿Por qué? Porque cada momento que ha habido gobiernos liberales, vino el peronismo para resolver los problemas que dejaron esos gobiernos, digamos. Así que, desde esa perspectiva, nosotros no tenemos ningún problema con respecto al futuro, inclusive ahora mismo en esta negociación con el fondo, ¿no es cierto?, porque ya está claro, y en estos días se está demostrando, que la economía está saliendo y que vamos en un plano ascendente, digamos. ¿Quiere hacer una aclaración? Sí, tanto Vanessa como usted, Germán, me habían pedido un análisis político electoral, por eso es lo que hago. Además, tiene que ver con lo que he estudiado también. No es que yo diga que ha sacado ventaja, es lo que yo veo de la coyuntura de lo que ha pasado en las elecciones del 2021. Además que a nivel provincial ha habido candidatos, hablo de Mariano Campero y de Roberto Sánchez, que han despertado mucha expectativa en la ciudadanía, lo cual nos ha permitido hacer en Tucumán una muy buena elección. Pregunta. Así, ¿qué opina usted? No, yo en ese sentido, por supuesto, todas las opiniones son respetables. No hay ninguna duda que al comienzo de esta tragedia mundial, la oposición actual a nivel país se opuso a todas y a cada una de las medidas sanitarias que propendían a cuidar la vida de sus habitantes. En este sentido, por supuesto que es triste ese uso. No nos olvidemos de las campañas antivacunas. No nos olvidemos que no hablamos de un envenenamiento masivo. Hubieron presentaciones penales presentadas en ese sentido, y transcurrido esto y con los números ya claro, el manejo de la pandemia, por supuesto, nadie está preparado para manejar la pandemia. Felizmente nosotros, con nuestro enclave en el hemisferio sur, ya tuvimos algunas noticias cuando se empezaba a producir en el hemisferio norte. Hablamos de diciembre y enero
del año pasado y de principio del año pasado, pero no hay ninguna duda que hubo una utilización, por supuesto, negativa, una prensa negativa a las medidas sanitarias que estaba adoptando el gobierno, que dicho sea de paso, uno de los pocos estados que ha tomado el desafío de fabricar la vacuna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya un ministerio nuevamente consolidado, un ministerio de ciencia. No nos olvidemos que habíamos recibido nosotros un país con un ministerio justamente de ciencia y de salud degradado a la categoría de secretaría. Imaginémonos por un segundo lo que hubiese sido que se hubiese anticipado este flagelo mundial 2 o 3 años antes de lo que ha llegado. En este sentido, y sin ningún ánimo de polemizar, dejo sentada esta posición porque me parece que finalmente estas medidas fueron de buena aventura, sobre todo para preservar la vida. Ese fue, me parece, el artículo primero de las medidas. Algunas sí y otras no. Me sorprende acá con lo que dicen mis compañeros del programa del buen manejo de la pandemia, cuando hemos visto que los integrantes del gobierno, más de los cargos más importantes, han hecho un vacunatorio VIP en detrimento de gente que necesitaba la vacuna, mientras nos retaban y nos decían que no salgamos y que el surfer era un estúpido y que los runners estaban locos por salir a hacer ejercicio. Había festejo en la residencia de Olivos. La verdad que me sorprende porque desde mi punto de vista no ha sido nada bueno el manejo de la pandemia, por el contrario. Bueno, simplemente son los números lo que dicen si el manejo ha sido correcto o no. Aparte de las noticias que se busca permanentemente sacar ventaja, siempre con un sesgo negativo, nunca para, digamos, sumar. Entonces, está muy claro de que el gobierno tuvo que salir prácticamente solo, sin la asistencia de la oposición, para bancar esta situación de pandemia, que como bien dijo acá recién el compañero, inédita. Nadie tenía un libro, una guía para poder hacerlo. Y dentro de esa situación, por supuesto que se puede opinar si ha sido anticipado o no, pero los hechos están demostrando que, por ejemplo, los números nuestros de la cantidad de gente que falleció, la forma en que se ha ido morigerando y la forma que hoy estamos saliendo de la pandemia en la parte económica, me parece que son muy contundentes acerca de que efectivamente hubo un buen manejo. Y respaldo absolutamente lo que acá acaba de decir Maxi. Digamos, ¿qué hubiera pasado si en vez de tener un ministerio como tuvimos, teníamos una secretaría que se desarmó, se le bajó el nivel de ministerio a Secretaría de Salud con una absoluta imprevisión? Es decir, nosotros, lo que quiero decir, no solamente tenemos un buen manejo de la pandemia que significa el coronavirus, sino también de la pandemia neoliberal. Estamos acostumbrados a pelear contra eso. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.